Sabes que tengo el poder de liderar. En una de nuestras canciones, ¿sabes? Fuimos a juicio. Fuimos a juicio durante tantos años y ganamos ese caso y está en el libro de nuevo. Es porque es el caso más caro. Ron Isley podría ser la cara visible de los hermanos Isley, pero en privado también era fuente de drama constante, tanto que sus hermanos podrían haberlo odiado. Tras pasar casi 3 años en una prisión federal por evasión de impuestos, Ron Isley finalmente habla sobre su tiempo tras las rejas. Entre peleas por dinero, salidas turbias y puñaladas por la espalda, sus hermanos no solo renunciaron, sino que se largaron. El éxito no pudo mantenerlos unidos. Uno por uno, Ernie, Marvin e incluso su difunto hermano Rudolph tuvieron sus propias razones para distanciarse de Ron, sus problemas fiscales, que lo llevaron a la cárcel, y también quién podía reclamar el apellido de los hermanos Isley. Un hermano llevaba al otro a juicio para decidir quién era el verdadero dueño del legado. Entonces, ¿cómo pasó Ron de liderar una legendaria banda familiar a distanciarse de todos sus miembros? Profundicemos en el tema. Ya lo entendí, Ron Isley se convirtió en el líder principal de los hermanos Isley. Era el cantante principal y también tomaba decisiones comerciales para el grupo. Con el tiempo, asumió el control total, lo que causó problemas con los demás miembros. En la década de 1980, el grupo era más bien un esfuerzo familiar, pero más tarde, Ron tomó la mayoría de las decisiones importantes solo. Esto generó problemas, y ahora su hermano, Rudolph Isley, lo está demandando. Una de nuestras canciones, ¿sabes? Y fuimos a juicio. Fuimos a juicio durante tantos años. Y, ¿sabes? Ganamos ese caso, y está en el libro de nuevo, porque es el caso más lucrativo. Rudolph cree que debería recibir la mitad del dinero del nombre de los hermanos Isley. Ron solicitó el registro de la marca con su nombre en 2021, y Rudolph no estuvo de acuerdo. Rudolph quiere que el tribunal declare que ambos son propietarios del nombre por igual. También quiere que Ron le pague la parte que le corresponde del dinero que gane usando el nombre. Mi hermano Rudolph decidió dedicarse al ministerio. Así que, básicamente, ahora solo quedamos Ernie y yo. Los hermanos Isley se formaron en 1954 con Ronald, Rudolph y su hermano mayor, O'Kelly. El grupo trabajó en equipo durante muchos años. Componían música juntos y se repartían el dinero y las decisiones a partes iguales. Cuando O'Kelly falleció en 1986, su parte pasó a manos de Ronald y Rudolph. Esto significaba que cada uno poseía el 50% del nombre del grupo. Rudolph afirma que Ronald actuó a sus espaldas al solicitar la marca registrada. No se lo contó a Rudolph ni le pidió su aprobación. Rudolph dice que Ron usó el nombre para vender cosas y ganar dinero, pero nunca le dio a Rudolph nada de lo ganado. Ahora Rudolph quiere que la corte obligue a Ron a pagarle lo que se le debe. Llevamos haciendo esto unos cuantos años. Bastantes. Sí, más de, digamos, 1973 hasta ahora. Serían 50. El abogado de Ronald argumenta que no hizo nada malo. Afirma que no creó una empresa independiente para lucrarse con el nombre de la banda. En cambio, creó una empresa únicamente para su carrera personal. También dice que Ronald solo vende productos relacionados con él y su hermano menor, Ernie Isley. Pero, bueno, si yo estoy en la banda, fui bajista en It's Your Thing cuando tenía 16 años. El abogado también afirma que quien usa la marca registrada en sus negocios es el legítimo propietario. Desde que Rudolph se retiró en 1986 y no ha actuado con el grupo desde entonces, el abogado afirma que ya no tiene derecho al nombre. Según su investigación, Rudolph no ha usado el nombre de los hermanos Isley durante más de 30 años. Aunque el abogado de Ronald lo afirma, Rudolph sigue creyendo que merece la mitad de las ganancias. Dice que la banda siempre fue un esfuerzo familiar y que Ron no debería haber tomado el control del nombre él solo. Quiere pruebas de cuánto dinero ganó Ron usando el nombre y quiere su parte. El equipo de Ronald dice que está dispuesto a negociar con Rudolph, pero solo por los años en que Rudolph fue miembro activo del grupo. Argumentan que, desde que Rudolph se retiró hace tanto tiempo, no ha contribuido a la música ni a las actuaciones en las últimas décadas. Creen que no debería recibir dinero de algo de lo que no ha formado parte durante tanto tiempo. Ronald ha respondido diciendo que se trata de un asunto familiar y que lo resolverán en los tribunales.
Es triste ver a dos hermanos pelearse por el grupo que formaron juntos. Los hermanos Isley llevan décadas creando música, y sus canciones son muy queridas. Ahora, el futuro del nombre está en manos de la ley. Esta batalla legal ha dividido a la familia. Muchos fans también hablan al respecto. Algunos coinciden con Ronald, afirmando que ha sido la imagen del grupo durante años. Otros creen que Rudolph tiene razón, ya que la banda era originalmente un negocio familiar. Pase lo que pase, este caso decidirá quién es el propietario legal del nombre de los hermanos Isley. Queremos agradecer, en primer lugar, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a tantas personas que nos han acompañado durante tantos años. Ernie Isley se convirtió en un miembro importante de los hermanos Isley a principios de los 70. Su singular forma de tocar la guitarra mejoró aún más el sonido del grupo. Sin embargo, con el paso de los años, tuvo momentos en que abandonó el grupo. En la década de 1980, Ernie no estaba contento con la forma en que Ronald Isley controlaba la banda. Había menos trabajo en equipo y Ernie se sentía frustrado. Aunque a veces se iba, siempre regresaba. Durante sus descansos del grupo, Ernie trabajó en su propia música. En 1984, él, Marvin Isley y Chris Jasper formaron un nuevo grupo llamado Isley Jasper Isley. Grabaron 3 álbumes juntos. Una de sus canciones, Caravana de Amor, se convirtió en un gran éxito en 1985. Pero el grupo no duró mucho. En 1988, Ernie firmó un contrato como solista y el grupo se disolvió. En 1990, Ernie lanzó su primer álbum en solitario, High Wire. Ese mismo año, grabó una versión de Let's Go, una canción de los Cars, para un álbum titulado Rubaiyat. Pero pronto, Ernie regresó con los hermanos Isley. En 1991, volvió a salir de gira y grabar con Ronald y Marvin. Trabajaron bien juntos durante un tiempo. En 1996, lanzaron Mission to Please, que se hizo muy popular. En 2001, lanzaron otro álbum exitoso, Eternal. Ernie escribió la letra de la canción principal. Aunque Ernie permaneció en el grupo, aún tuvo problemas con el liderazgo de Ronald. Ronald tomó la mayoría de las decisiones, lo que causó problemas. Aún así, Ernie siguió tocando con la banda de forma intermitente. En 2017, él y Ronald trabajaron con el famoso guitarrista Carlos Santana en un álbum titulado El Poder de la Paz. En 2022, hicieron una nueva versión de Make Me Say It Again, Girl con Beyoncé. La canción se lanzó por primera vez en 1975 y fue escrita por Ernie. Marvin Isley se unió a los hermanos Isley a principios de los 70. Tocaba el bajo y ayudó a componer algunos de los grandes éxitos del grupo. Algunas de las canciones en las que colaboró fueron Fight the Power, The Pride y Between the Sheets. También tocaba la percusión. El talento de Marvin contribuyó a moldear su música durante sus años más exitosos. Pero, al igual que Ernie, Marvin tuvo problemas con el control que Ronald ejercía sobre la banda. Ronald tomaba la mayoría de las decisiones, lo que generaba tensión. Marvin sintió que su voz no era escuchada, así que decidió marcharse en 1986. Pero antes de eso, ya había empezado a trabajar en otros proyectos. En 1984, formó equipo con Ernie y Chris Jasper para formar Isley Jasper Isley. El trío permaneció unido durante algunos años, pero en 1988 se separaron. En 1991, Marvin y Ernie se reunieron con Ronald para traer de vuelta a los hermanos Isley. Marvin permaneció con el grupo varios años, pero su salud empeoró. Padecía diabetes desde los 20 y pocos años, y para 1997, la enfermedad lo obligó a retirarse. Su condición empeoró tanto que tuvieron que amputarle ambas piernas. La partida de Marvin fue una gran pérdida para la banda. Su forma de tocar el bajo había sido clave en su música, pero la lucha de poder entre Ronald y el resto del grupo dificultó la colaboración. Marvin se centró en su salud y su vida personal después de marcharse. En las décadas de 1970 y 1980, hubo desacuerdos entre los hermanos Isley sobre su música. Ronald Isley quería que el grupo hiciera música más popular y comercial. Creía que un sonido comercial les ayudaría a vender más discos, especialmente durante la era disco y funk. Esta diferencia de opinión generó tensión dentro del grupo. Uno de los miembros más afectados fue O'Kelly Isley Jr.,
Fue uno de los miembros originales y estuvo con la banda desde el principio. No siempre estuvo de acuerdo con la visión musical de Ronald. O'Kelly y su hermano Rudy comenzaron a ser los vocalistas principales a finales de los 60, intentando mantener su propia influencia en el grupo. En el álbum It's Our Thing de 1969, tuvieron más partes vocales. Una canción, Blackberries, incluso estaba dedicada a O'Kelly. La frase "cuanto más negra es la baya, más dulce es el jugo" se vinculó con él, aunque originalmente provenía de un libro escrito en 1929. Con el tiempo, los hermanos menores Ernie y Marvin, junto con su cuñado Chris Jasper, se unieron al grupo. Esto cambió la forma de trabajar del grupo. Kelly, Rudy y Ron no escribieron tantas canciones como antes. En cambio, llegaron a un acuerdo para compartir el crédito, ya que aún poseían los derechos de su música. Aunque las cosas cambiaron, O'Kelly permaneció en la banda. Durante la década de 1970, se hizo famoso por usar sombreros de vaquero y ropa de estilo western. Tuvo una fuerte presencia en el grupo, incluso cuando Ronald empezó a tomar mayor control de las decisiones comerciales y musicales. Para 1985, la banda lanzó el álbum Masterpiece. En este álbum, O'Kelly cantó la voz principal en la canción If Leaving Me Is Easy, una balada original de Phil Collins. Ronald cantó los coros, pero la tensión persistía en el grupo. O'Kelly no estaba contento con el rumbo que estaba tomando la banda. También tenía problemas de salud. Era un hombre corpulento, pero había perdido peso en los 80, lo cual se apreciaba en la portada del álbum Masterpiece. En 1986, la banda colaboró en la banda sonora de la película Wildcats. O'Kelly cantó en la canción Good Hands. Esta fue su última aparición con la banda. El 31 de marzo de 1986, falleció repentinamente de un infarto en su casa de Alpine, Nueva Jersey. Tenía 48 años y dejó 2 hijos, Frank y Doug. Sus problemas de salud y los desacuerdos en el grupo pudieron haberlo llevado a tomar la decisión de retirarse antes de morir. Su fallecimiento marcó una gran pérdida para los hermanos Isley. Chris Jasper era un músico talentoso que tocaba el teclado y la guitarra. Fue fundamental para el sonido de los hermanos Isley en los años 70 y 80. Pero con el tiempo, se desilusionó porque Ronald Isley empezó a tomar más control de la banda. Ronald tomó muchas decisiones, lo que causó problemas entre los miembros de la banda. De adolescente, Chris Jasper vivió en Teaneck, Nueva Jersey. Asistió a la preparatoria Teaneck, donde conoció a Marvin y Ernie Isley. Juntos formaron una banda llamada Jasmine Trio. Jasper tocaba el teclado, Ernie la batería y Marvin el bajo. Actuaban en pequeños locales de Nueva Jersey. Más tarde, los tres fueron a la universidad en C.W. Post College en Nueva York. Mientras aún estaban en la universidad, Jasper, Marvin y Ernie comenzaron a tocar con los hermanos Isley mayores. Colaboraron en las primeras canciones, incluyendo It's Your Thing, que se convirtió en un gran éxito. En 1972, Jasper compuso su primera canción para los hermanos Isley, Love Put Me on a Corner. Esta canción formaba parte del álbum Brother, Brother, Brother. Demostró su talento para componer música. Su primer álbum como grupo de 6 miembros fue 3+3. Jasper se convirtió en un compositor, productor y arreglista clave para la banda. Trabajó en numerosos álbumes, incluyendo Between the Sheets de 1983. La canción principal de este álbum fue escrita por Ernie y se convirtió en una de sus canciones más famosas. En 1984, tras la separación del grupo, Jasper, Marvin y Ernie decidieron quedarse en CBS Records y tras formar su propio grupo llamado Isley Jasper Isley. Los hermanos mayores de los Isley dejaron el sello e intentaron impedirles que hicieran música con CBS. Incluso llegaron a los tribunales, pero perdieron el caso. Isley Jasper Isley se convirtió en una banda autoproducida. Jasper era el cantante principal y continuó componiendo, produciendo y haciendo arreglos musicales. En 1987, Isley Jasper Isley se disolvió. En 1990, Ernie comenzó una carrera en solitario. En 1991, Marvin volvió a trabajar con Ronald en los Isley Brothers, y más tarde ese mismo año, Ernie también se unió. La banda continuó, pero en 1997, Marvin tuvo que retirarse por problemas de salud. Después de eso,
Ronald y Ernie se convirtieron en los miembros principales de los Isley Brothers. Jasper decidió seguir en solitario. Fundó su propio sello, Gold City Records. Jasper continuó escribiendo canciones con mensajes positivos. Para Ron Isley, la vida fue de lujo y éxito. En su mejor momento, su riqueza parecía inagotable. Poseía grandes casas, conducía coches de lujo y disfrutaba de la alta sociedad con ropa de diseñador y grandes fiestas. Sin embargo, con el tiempo, este estilo de vida empezó a pasarle factura. Su fortuna empezó a desaparecer rápidamente, y la gente se preguntaba cómo había sucedido todo. Tras pasar casi 3 años en una prisión federal por evasión de impuestos, Ron Isley finalmente habla sobre su tiempo tras las rejas. Muchos de los problemas económicos de Ron se debían a cómo lo gastaba. Su estilo de vida opulento, lleno de hábitos costosos y gastos descuidados, ejercía una enorme presión sobre sus finanzas. Además, tenía impuestos impagos que se habían acumulado con los años. Finalmente, el IRS intervino, y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Ron, a pesar de su fama, no pudo escapar de la ley. Los cargos de evasión fiscal eran graves y lo llevaron a prisión. Esto fue un gran shock para los fans, quienes apenas podían creer que una estrella como Ron Isley pudiera terminar entre rejas. El mismo hombre que una vez dominó las listas de éxitos musicales, ahora se encontraba en un tribunal enfrentando consecuencias reales. Su historia pasó de ser una de las voces más célebres de Motown a una advertencia sobre mala gestión financiera. Los Isley Brothers, un grupo que alguna vez estuvo en la cima del mundo musical, experimentaron un cambio radical. Mientras Ron lidiaba con sus batallas legales, parecía que la época dorada de Motown había quedado atrás. Fue declarado culpable de 5 cargos por no pagar impuestos y 1 por no presentar la declaración de la renta. Su abogado defensor, Anthony Alexander, solicitó al juez indulgencia debido a la edad y los problemas de salud de Ron. El abogado también señaló que Ron había estado intentando devolver el dinero que debía al IRS, por ejemplo, vendiendo su propiedad, pero el juez federal de distrito Dean Pregerson no estuvo de acuerdo. Decidió que Ron debía ir a prisión, alegando que tenía antecedentes de evasión fiscal e incluso lo llamó un evasor fiscal recurrente. El juicio reveló que Ron Isley llevaba muchos años evadiendo impuestos. En 1997, el IRS le confiscó su yate, sus coches y otras pertenencias por no haber pagado sus impuestos. Incluso se declaró en bancarrota por esto, pero el juez decidió que Ron debía cumplir 3 años de prisión por lo que había hecho. No había presentado su declaración de impuestos entre 1997 y 2001. Incluso en 2002, no firmó su declaración de impuestos ni pagó todos los impuestos que debía. Durante el juicio, el abogado de Ron explicó que ciertas circunstancias desafortunadas llevaron a esta situación. 2 de los contadores de Ron habían fallecido, lo que le dificultó obtener los documentos necesarios para presentar sus impuestos correctamente. Pero el juez seguía creyendo que Ron debía afrontar las consecuencias. Además de la pena de prisión, se le ordenó pagar una gran cantidad de dinero, $3,1 millones, al IRS. Este era el dinero que debía en impuestos atrasados. Algunos de sus fans han cuestionado las decisiones financieras de Ron, preguntándose si estos problemas influyeron en los problemas dentro de la banda, incluyendo la muerte de algunos de sus miembros. Muchos aún sienten curiosidad por cómo estos Isley Brothers atravesaron altibajos. Tuvieron un gran éxito, pero también enfrentaron problemas dentro del grupo. En 1969, reactivaron su propio sello discográfico, T-Neck, y firmaron un contrato con Buddha Records. Ese mismo año, lanzaron It's Your Thing. También fue la primera vez que Ernie Isley tocó el bajo para el grupo. La canción se convirtió en su mayor éxito en aquel momento, vendiendo más de 1 millón de copias y ganando un premio Grammy. El álbum It's Our Thing, que incluía la canción, también tuvo un gran éxito, alcanzando el puesto número 22 en la lista Pop LP. Sin embargo, el éxito de la canción causó problemas con Motown, la discográfica con la que habían trabajado anteriormente. Motown alegó que los Isley Brothers grabaron la canción mientras aún tenían contrato con ellos. Esto derivó en un proceso judicial que duró hasta 1975. Al final, el tribunal falló a favor de los Isley Brothers, permitiéndoles continuar su carrera sin la interferencia de Motown. En 1970,
Grabaron un concierto en vivo en el Yankee Stadium, con la participación de varios artistas. El concierto se convirtió en un álbum y un documental titulado It's Your Thing, que se estrenó en cines en agosto de 1970. Para 1971, el grupo comenzó a cambiar de nuevo. Ernie y Marvin Isley, junto con su cuñado, Chris Jasper, se involucraron más en la banda. Tocaron en el álbum Giving It Back, que mezclaba rock, funk y gospel. En 1972, lanzaron Brother, que incluía éxitos como Love the One You're With y Pop That Thing. Estas canciones les ayudaron a mantenerse populares. En 1973, firmaron un contrato con Epic Records e incorporaron oficialmente a Ernie, Marvin y Chris al grupo. Ese año lanzaron 3+3, que incluía el éxito That Lady y una versión de Summer Breeze. El álbum se convirtió en un éxito rotundo, vendiendo más de 2 millones de copias. Su siguiente álbum, Live It Up, también fue un gran éxito y obtuvo disco de platino. Los hermanos Isley alcanzaron nuevas alturas con The Heat Is On, que incluía canciones populares como Fight the Power y For the Love of You. Este álbum se convirtió en el primero en alcanzar el número 1 en la lista Pop LP y vendió más de 2 millones de copias. Continuaron grabando álbumes exitosos a finales de los 70 y principios de los 80. Álbumes como Harvest for the World, Go for Your Guns y Showdown fueron todo un éxito, alcanzando el disco de platino y produciendo muchas canciones muy queridas. A medida que la música evolucionaba, exploraron nuevos estilos como la música disco. En 1983, lanzaron su último álbum como grupo de 6 miembros, Between the Sheets, que vendió más de 2 millones de copias. Los hermanos Isley afrontaron otro momento triste con el fallecimiento de Rudolph Isley a los 84 años. Un miembro fundador de los legendarios hermanos Isley falleció la semana pasada en su casa de Chicago. Tenía 84 años. Ronald Isley habló sobre la muerte de su hermano. Dijo que no había palabras para describir su amor por Rudolph. Sabía que su hermano estaba en un lugar mejor, pero la pérdida seguía siendo dolorosa. A pesar de toda la tristeza, Ronald siguió centrado en la música y la familia. Trabajó duro durante muchos años y alcanzó el éxito. Su patrimonio neto alcanzó los $2 millones. A pesar de su fama, se mantuvo cerca de su familia. Sus 3 hijos, Trenisha, Tawana y Ron Jr., vivieron una vida privada. Se mantuvieron alejados de las redes sociales y del ojo público. Ronald se casó con Candy Isley, cantante de las hermanas Johnson. Mientras sus hijos se mantuvieron alejados del foco de atención, su sobrina, Alex Isley, siguió la trayectoria musical de la familia. Lanzó su primer proyecto musical en 2012. Más tarde actuó en la serie Tiny Desk de NPR y hizo un álbum con Jack Dine en 2022. La familia de Ronald continuando con el legado musical de Isley.